Ojalá y así sea. Pero mientras llegue ese momento, la historia que trae el día de hoy Emilio Valles Vidrio es intensa también y vale la pena ponerle toda la atención posible, Emilio. Mi querido Gonzalo, ¿te acuerdas que, bueno, tuviste la oportunidad de platicar hace unos días, justamente por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con un doctor dando, pues, cuenta de cómo es esta enfermedad y lo que conlleva el vivir con esclerosis múltiple, en el que la verdad es que mucha gente que padece o que tiene familiares que están en esta situación creen que el mundo se está acabando o se va a acabar. Y esa es la historia de una mujer pues, que ha luchado mucho, que se ha sobrepuesto a esta adversidad. Es Verónica López Dafau. Ella es paciente con esclerosis múltiple. Y esta esclerosis múltiple, que es esta enfermedad crónica, degenerativa y autoinmune del sistema nervioso central que provoca este deterioro neurológico progresivo y que afecta la capacidad cognitiva, empieza a afectar la vista, el movimiento, el habla. Se considera como la principal causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes en México, ya que desafortunadamente se detecta entre los 20 y 40 años. Y digo desafortunadamente porque pues es gente joven. Lo desafortunado todavía más es que muchas veces no se logra detectar a tiempo y eso conlleva todavía a serios padecimientos y lamentablemente no es curable y aún se desconocen todavía las causas. Algunos estudios, según señalan, es que está desencadenada por una combinación de factores, entre ellos inmunológicos, medioambientales, geográficos, infecciosos, genéticos y algunos hábitos como el tabaquismo y la obesidad. Pero bueno, Verónica López es una mujer que ha luchado, que lucha constantemente el día al día y que realmente es digna de admirar. Ella padece, como les digo, esclerosis múltiple. Era una mujer pues común y corriente en el sentido de vida normal antes de que esto le sucediera, así lo platica ella incluso, solía aprovechar cada momento de su vida, disfrutaba de todo y cada uno de los momentos con su familia, en su trabajo, pero bueno, luego vinieron algunos momentos en los cuales el cuerpo le empezó a pues dar este tipo de avisos y desafortunadamente no se detecta a tiempo. Verónica está en la línea telefónica, bueno, la tenemos en Zoom también, Gonzalo. Verónica López, ¿cómo estás, Vero? Te saludamos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de poder estar con ustedes y compartir un poco todo lo que he vivido durante estos 8 años desde que me diagnosticaron esclerosis múltiple. Vero, cuéntanos, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es que empiezas a sufrir esta enfermedad? Tú eras una niña, estabas muy chica, tenías 6 años cuando empiezan pues, los primeros focos rojos y que desafortunadamente no se toman a tiempo, no se ven. Sí, de hecho, mi primer alarma fue cuando tenía 6 años. Tuve una parálisis facial y realmente mis papás no sabían qué eran. Todo lo atribuimos a que era un tema viral y así continué mi vida, mi adolescencia. A los 30 años tuve una segunda parálisis facial y la verdad es que en ese momento también lo atribuí a un tema de estrés. Y a los 33 años tuve mi última parálisis facial. Entonces, no, solo eran pequeñas alarmas que daba mi cuerpo, pero nunca las asocié a la esclerosis múltiple. De hecho, era algo que ni siquiera conocía. Entonces, el episodio con el que debuté fue realmente a los 38 años, cuando me encontraba en mi oficina y venía de un desayuno laboral. Y pues lo último que me acuerdo es que cuando llegué a mi oficina empezaron a danzar las letras de manera que yo las veía dobles, se me hizo súper extraño. En ese momento no usaba lentes, me los puse y con eso continuaba esa danza de las letras, hasta que lo último que me acuerdo es que pues desperté en el servicio médico de mi empresa y una compañera me dijo que había convulsionado. Entonces así es como debuté y de ahí empezó todo mi trajín con los médicos para el diagnóstico. Se, desen- Eh, Se desencadena a partir de ese momento. la verdad es que yo creo que ya existía y esas alarmas eran lo que me lo marcaba, porque además era muy, muy curioso porque cuando existía una temperatura muy, muy alta en cuanto a calor, siempre sentía como que la temblorina.
Entonces, nunca lo asocié que era una enfermedad como esclerosis, pero lo que realmente lo desencadenó, porque era algo muy fuerte, fue la convulsión. Entonces, de ahí fui con mi médico general y él fue el primero en recomendarme que me tenía que ir a hacer una resonancia magnética. Entonces, posteriormente a la resonancia magnética, contacté a mi neurocirujano, que es el que me había tratado todas las parálisis faciales, y de ahí empezamos con los estudios. Entonces me hizo la resonancia magnética, posteriormente me hicieron una punción lumbar, me hicieron otro estudio que se llaman bandas oligoclonales, y de ahí obviamente pues salió el diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo escuchándote, Verónica, pienso, ¿cómo puede sacar uno ánimo? ¿Cómo puede sacar uno entereza ante una enfermedad que poco a poco te va diezmando absolutamente de todo? Porque te diezma de las posibilidades de vivir una vida normal en lo físico, pero también en lo emocional. Es muy difícil porque finalmente, como ustedes lo comentan, es degenerativa. No existe hasta el día de hoy una cura. Entonces, es muy difícil. Se debe tener una entereza y también estar consciente de lo que estamos viviendo. Finalmente, yo creo que las cosas suceden por algo y entonces tenemos que ver lo positivo de esto. ¿Por qué me sucedió a mí? Y más bien dar un giro y tratar de buscar los mejores tratamientos a los cuales la verdad es que he tenido el beneficio de accesar, porque mi empresa además me ha apoyado muchísimo. Trabajo en Merck y la verdad es que la posibilidad de que tú trabajes en la empresa que ha investigado durante tanto tiempo una enfermedad como la esclerosis múltiple, no me puedo sentir más bendecida que eso. En el caso de la familia, creo que es quien más lo sufre porque desconoce qué es lo que está pasando en tu cuerpo, y al ser muy largo el diagnóstico final, porque se puede confundir con muchas otras enfermedades, ahí es donde creo que en mi caso muy particular, mi familia fue quien más la sufrió. Como que yo lo tenía asimilado y yo ya estaba un poco desesperada por realmente conocer el diagnóstico. Si era esclerosis múltiple, pues vamos a tomar el toro por los cuernos y esclerosis múltiple. Pero a mí lo que me desesperó un poco fue ese tema, el que no sabía y tenía que pasar por demasiados estudios. Pero la familia, la verdad es que sí lo sufre bastante. Una pregunta, Vero. Tú dices que has sido bendecida por el apoyo de tu empresa, de tu familia que te quiere. Más o menos en este sentido, me imagino que no, al ser sobre todo también una enfermedad muy cara y muy complicado en cuanto a los medicamentos. Sí, desafortunadamente es una enfermedad muy cara, que al día de hoy no hay tanto acceso. E insisto, realmente yo tengo la fortuna de tener ese acceso, el vivirlo, iniciar con un tratamiento y continuar con otro. Eh, sí te cambia la vida el tener un buen tratamiento, y la verdad es que esa parte sí duele, porque cuando ves que otros pacientes, al igual que tú, te dicen, oye, pero ¿por qué yo no estoy tan bien como tú? ¿O por qué yo no puedo? ¿Por qué yo necesito una silla de ruedas o un bastón para poder caminar? Es difícil y retador el que les puedas contestar, pues porque yo fui muy bendecida y tengo el acceso al tratamiento. Eh, Ahorita se trabaja día con día para que cada uno de nosotros como pacientes tengamos el acceso a los mejores medicamentos, y que obviamente también nosotros seamos muy conscientes y pongamos de nuestra parte en el cuidado de nuestra alimentación, en Claro. cuidar nuestro cuerpo, en hacer ejercicio. Creo que todo es como un conjunto de cosas. Vero, pues muchas gracias, gracias, te reconocemos, te abrazamos, sobre todo pues el hecho de que eres una mujer que ha luchado mucho, que estás día a día en este trabajo, y te mandamos un abrazo y gracias por haber platicado con nosotros. Gracias a ustedes.
Hay una cosa importante que dijo Verónica Hernández Dufo, que es que afortunadamente hay tratamientos que ayudan a tener una mejor vida pese a tener esclerosis múltiple. Y creo que eso es fundamental para que la gente lo sepa, ¿no? Lo dijo también el médico la semana pasada en el Día de la Esclerosis Múltiple, de combate a la esclerosis múltiple, y hay que reiterarlo. Hay hoy otro tipo de tratamientos que no había hace 10, 20 años y que hay que dar gracias a la ciencia que los ha logrado desarrollar. Así es,